Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos con la última charla de Mater Fátima, y estamos aquí, vamos a profundizar acerca de la devoción de Nuestra Señora, porque este programa es como una especie de cierre de todo lo que venimos meditando en conociendo a María, nuestra Madre del Cielo, especie de síntesis de todo absolutamente y cómo nosotros tenemos que dirigirnos en relación a él. De hecho, la fe bien predicada, la ortodoxia de la fe, después se traduce en la ortopraxis, es decir, la fe bien vivida. No puede haber un divorcio entre lo que uno cree y lo que uno vive. El santo es el primero que tiene esta unidad de vida y eso es lo que nosotros haremos. Todo lo que hemos explicado del dogma acerca de Nuestra Señora lo vamos a llevar a nuestra propia vida espiritual. Y de esto trata hoy la la última conferencia llamada Devoción a Nuestra Señora. Bueno, ante todo pasaremos a definir qué es la devoción entendida en el sentido católico. La devoción, dice Santo Tomás, es la voluntad pronta para entregarse con fervor a las cosas que pertenecen al servicio de Dios. Por lo tanto, pertenece, Santo Tomás le explica, en la virtud de la religión. La religión hace referencia o entra dentro de la virtud de la justicia. La justicia es darle a cada uno lo suyo, pero evidentemente en ese lo suyo que le damos a Dios, Él es mucho mayor que nosotros, y por esa razón en algunas partes de la justicia, en algunas virtudes de la justicia, en algunas partes se llaman potenciales de la justicia, defecciona esa proporcionalidad, porque evidentemente Dios es mucho más que nosotros, igual que nuestros padres, igual que la patria, y por esa razón le debemos mucho más de lo que somos y tenemos. Dentro de esto, de esta virtud referida a Dios, cuando la justicia se refiere a ese otro, es el otro con mayúscula, es Dios, entonces eso se llama la virtud de la religión. La religión tiene varios actos y uno de los actos, el principal, el interior, es la virtud o es la devoción. Esta voluntad pronta, y repetimos, para entregarse con fervor al servicio de las cosas, a las cosas que pertenecen al servicio de Dios, ¿no? O sea que en ese aspecto la religión entra dentro de la virtud de la religión y por lo tanto dentro de la virtud de la justicia. Pero cuando la virtud de la devoción, o cuando la devoción, el acto de la devoción hace referencia a la caridad, a Dios, entonces entra dentro de la virtud de la caridad. Por esa razón, así lo explica Santo Tomás, ¿no? Por esa razón, la causa extrínseca exterior de la devoción, el motor, digamos, de la devoción que mueve a que una persona sea fervorosa, por ejemplo, es el mismo Dios, ¿no? No son los santos, porque uno le reza a los santos, por ejemplo, tanto y cuanto en ellos está el reflejo de Dios. Y esto es muy importante, cosa que no entienden, por ejemplo, los protestantes. Nosotros no rezamos al santo por ser, incluso la Santísima Virgen, ¿no? Porque en realidad, como dice San Agustín en una hermosa frase que ha pasado al tesoro de la Santa Misa, Dios al coronar a los santos corona sus propios dones. Dios elige a los santos y los hace santos, digamos, ¿no? Y al coronarlos, corona los propios dones, lo mismo que él ha sembrado desde todo el tiempo, digamos, ¿no? Lo corona por toda la eternidad, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? La causa final, digamos, ¿no? O el motor último que uno lo moviliza, ¿no? A tener esta devoción es justamente el mismo Dios, ¿no? Y la causa intrínseca, o sea, por qué a mí me conviene ser fervoroso, ¿no? O cómo aumenta ese fervor, incluso es por la contemplación de los divinos misterios y para mirar la propia miseria. Es decir, yo contemplo los misterios de Dios, entonces eso me ayuda a mí a aumentar el fervor. Y en segundo lugar, me doy cuenta que pobre cosa soy, si Dios no me ayuda. Para ese también es la finalidad de estas conferencias que hemos tenido, ¿no? Hemos meditado los privilegios de la Virgen justamente para ver qué grande que es Dios y qué cosas grandes puede hacer Dios, ¿no? Y por otro lado, si Dios nos deja desamparados, hasta qué punto caemos, digamos, ¿no? Hasta no tener fin, ¿no? Hasta el más profundo abismo. Bueno, por eso, hablando de devoción, además de esta definición general de la devoción, debemos decir que hay
tres clases de devoción, ¿no? Está la devoción sustancial, o lo que propiamente se llama fervor, cuando la caridad es ardiente, es constante, ¿no? Y cuando se mantiene a pesar de que tengo gusto, no tengo gusto, que quiero rezar, o no tengo, quiero rezar, o tengo dolor o no tengo dolor, entonces ese fervor se mantiene, ¿no? Incluso en lo que San Juan de la Cruz llama las purificaciones pasivas, es decir, en esas pruebas grandes que tiene que pasar la sensibilidad o incluso la misma alma sin sentir absolutamente nada, no solo desde el punto de vista sensible, sino ni siquiera hasta el punto de vista racional, podemos decir como que el alma está como Cristo en el momento de la cruz donde dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las purificaciones más grandes que pasa un alma en este mundo y que son las que más al alma la asemejan a Dios, ¿no? Bueno, en ese momento el fervor se mantiene constante y si uno persevera es cuando, digo, insisto, cuando uno más se acerca a Dios. ¿M? Eso es el fervor sustancial, ¿no? O la devoción sustancial o el fervor propiamente dicho, ¿no? Pero además existe la devoción accidental, ¿no? Cuando uno dice, bueno, sí, yo rezo porque siento gusto, o porque me gusta, o porque, ¿no? Bueno, esos gustos sensibles también nos pueden ayudar, pero uno no debe apegarse a los gustos sensibles como si fuera rezo porque estoy más enfervorizado, porque si no, uno correría aquello, el riesgo que dice Santa Teresa de buscar al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios, ¿no? Ante todo, uno, si Dios lo da, bien, lo acepta, pero si Dios no lo da, uno persevera porque uno sabe que en realidad uno al que busca es al mismo Dios. ¿M? Eh, y además, dentro del concepto de devoción se pueden entender también las devociones particulares, es decir, aquellos medios auxiliares que uno tiene, la devoción que uno tiene a tal o cual santo en particular, que además el fruto que eso causa depende del fervor interior que uno tiene dentro de sí. ¿M? Es muy importante que uno no se llene, el santo no es el que se llena y que hace todas las novenas sabidas y por haber, no. El santo es, ante todo, aquel que tiene, como decíamos antes, la unidad de vida y que llega a la contemplación, ¿no? A ver al mismo Dios, ¿no? En la unidad, ¿no? Y que desde ahí entiende todas las cosas, ¿no? Aquel que ama sobre todas las cosas, ¿sí? Aquel que dice, aquel, como aquel campesino que el cura de Ars le preguntó, yo lo miro y él me mira. Esto es la contemplación, que es lo esencial, ¿no? Y lo demás, la oración vocal, la meditación, que es la oración por pasos, todo eso también nos puede ayudar. Pero todo eso es un medio. Lo importante es verlo, ¿no? Y eso es contemplarlo. ¿M? Tenemos que, con la gracia de Dios, llegar a esto, ¿no? Y bueno, ahora hablaremos justamente como el camino más rápido, fácil y seguro para llegar a esta perfecta contemplación es nada más ni nada menos que la perfecta devoción y consagración a la Santísima Virgen María. ¿M? Por eso, frente a estas devociones particulares o la abundancia, es bueno que uno tenga un sacerdote, ¿no? O algún alma entendida en vida espiritual, que nos ayude a nosotros a discernir, ¿no? Y a no a llenarnos de devociones, más bien, sino a dedicarnos a lo esencial, ¿no? Como dijimos, las causas de la devoción son dos, la contemplación de los divinos misterios, que para eso nos ayuda a la meditación, es decir, esa oración discursiva que va sacando pasos y va sacando conclusiones, ¿no? Pero el conocimiento, por eso, y el conocimiento a veces nos retrae de la oración cuando uno se llena de soberbia, y eso es lo que uno debe cuidar, ¿no? Si uno sabe más, si uno tiene más conocimientos, es porque Dios se los ha dado, no es por nuestras fuerzas, no es porque seamos los más inteligentes o los más sabios, sino porque Dios mismo nos lo ha regalado. ¿No? Como decía el padre de la física cuántica, Heisenberg, decía, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha nos acerca a Él. ¿M? Por esa razón, en realidad, mucha ciencia, la verdadera ciencia, con mayúscula, nos arrima a aquel que es la sabiduría encarnada, Jesucristo nuestro Señor. ¿M? Y además, por otro lado, decíamos que la devoción nos ayuda a tener en cuenta nuestra propia miseria. ¿M? Por eso nos ayuda a que uno no caiga en la presunción, a decir, Dios me miró a mí o me eligió porque soy, no sé, tal o cual cosa. Evidentemente no somos absolutamente nada, digamos, ¿no? Y si Dios nos suelta de la mano, seríamos el peor de los pecadores del mundo, ¿no?
Por eso todo hay que hacerlo desde la humildad, ¿no? La humildad que es andar en verdad, la humildad que es habernos sostenido siempre por la gracia y la misericordia de Dios nuestro Señor, ¿no? Bueno, hablando, dejando esto de que esta consideración general de la devoción, lo aplicamos ahora al culto a Nuestra Señora. ¿M? Ante todo, nosotros decimos que el culto a Dios se llama culto de adoración o culto de latría, al único que reconocemos como el único que es por Él mismo, que es la fuente de la gracia, de la santidad, de la vida, ¿no? Aquel que da todo lo que se le ocurre. ¿M? Bueno, ante todo, por eso la adoración se la damos solamente a Dios. Nosotros no adoramos a la Virgen, no adoramos a los santos. Esto es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Pero además, a los santos les damos el culto de Dulía, se llama. Pero no por ellos, sino por lo que Dios ha hecho en ellos y por los dones de Dios que se ven transparentados en la santidad, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. ¿M? Por eso en los santos brilla, ¿no? La bondad divina, como Dios los ha sembrado de cosas, la comunión de los santos, porque en realidad es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, que le ha sembrado eso, esos dones, ¿no? Esos talentos particulares a cada uno de ellos, y además la caridad perfectísima que brilla en aquellos que por amor a Cristo pudieron morir mártires, pudieron conservar su virginidad, pudieron ejercer el sacerdocio, pudieron irse de monjes, pudieron predicar el evangelio a diestra y siniestra, hasta los confines del mundo, etcétera, ¿no? Pero es siempre la caridad, el amor a Dios, lo esencial en la iglesia, que es ante todo lo que brilla en los santos, ¿no? Por eso le damos el culto a ellos, ¿no? Además, entre el culto a los santos tenemos el culto de hiperdulía, que es el propio de la Santísima Virgen, un culto, digamos, un motivo singular, porque ella es la Madre de Dios, y por eso Dios la enriqueció con todos los carismas y dones y gracias que hemos hablado todos estos programas. Por eso es una santidad única. Y por otro lado, la misma santidad de los santos, ¿no? Una cosa no quita la otra, porque en ella brilla la caridad y brilla la gracia santificante, la presencia de Dios en el alma. Entonces, las dos cosas tiene la Virgen, ¿no? Una gracia excepcionalísima y por otro lado, una caridad, ¿no? Y una gracia muchísimo más eminente que en todos los santos, pero la misma que vemos en ellos, ¿no? Por eso, si uno quisiera sintetizar todo lo que decimos de la Virgen, tenemos que decir a Jesús por María. Un lema muy conocido, pero que resume todo, digamos, ¿no? Que si uno va a la Virgen, en realidad la Virgen es el fin próximo, el fin último es Dios, ¿no? O sea, uno ante todo quiere ir a Dios y el camino, como hemos dicho, más fácil para llegar es a través de Nuestra Señora. Por eso vamos a través de ella. Vamos a seguir en todo esto de que meditaremos de la devoción a la Virgen, los principios fundamentales que da San Luis María Griñón de Montfort. Hermosos libros, quizás los libros que más ha profundizado, el santo que quizás más ha profundizado en la devoción a Nuestra Señora. Sobre todo seguiremos el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen y también el Secreto de María. Alguna cita textual la leeremos, pero si no, tendremos en cuenta sus principios. Recomendamos vivamente a todos que lean estos libros para que desde ahí puedan conocer por qué Nuestra Señora tiene este don tan especial que Dios le ha encargado de que al ser mediadora y medianera de todas las gracias, también nosotros aumentamos rápidamente en santidad y en amor a Dios, siguiéndolo como la Virgen nos enseña. Bueno, ante todo debemos decir que Jesucristo es el término final de la devoción, ya lo hemos dicho, Él es la causa final, Él es el fin de la vida cristiana, el único que es Dios es la Santísima Trinidad, la Virgen no es Dios, ¿no? Ante todo debemos decir esto. Pero también tenemos que decir que Dios vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y también por medio de la Santísima Virgen quiere reinar en el mundo. Como dice San Luis María al inicio del Tratado de la Verdadera Devoción. También debemos decir, como hemos dicho cuando comentamos las bodas de Caná, que la Virgen le ha adelantado la hora a nuestro Señor y que Dios nada le niega a ella, y que ella ha hecho que iniciara, que sea conocido entre los discípulos Cristo. Esto también, ¿no? Y por lo tanto, la Virgen nos lleva siempre a Jesucristo, de una manera más rápida, de una manera más fácil, y hace que los discípulos no la miren a ella, sino que crean que Jesús
es el Señor. Como dice San Luis María, cuando uno dice María, como dijo Isabel, ¿no? Bendita tú entre las mujeres, entonces ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Siempre va a ser así, ¿no? Por eso tan importante es la devoción a la Virgen, ¿no? La verdadera devoción a la Virgen incluye la veneración, el amor, la gratitud, la invocación, la imitación. Y cada una de estas acciones que hemos enumerado, cada una de estas hace referencia a un privilegio de Nuestra Señora. Nuevamente decimos, ¿no? La teología, la fe bien vivida nos lleva a una praxis concreta. Por ejemplo, si uno dice, tienen la idea clara desde el punto de vista de la teología, ¿no? Desde el punto de vista de lo que Dios nos revela, de que el matrimonio está en orden al amor entre los esposos y a la generación y educación de la prole. Por esa razón, después en el orden práctico, los matrimonios tendrán bien en claro la castidad conyugal y sabrán que cada uno de estos métodos hoy tan en boga, los artificiales y lo que sea, todos esos ofenden a Dios, porque va contra uno u otro fin del matrimonio, ¿no? Si uno sabe, otro ejemplo, ¿no? Si uno sabe que el sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz, bueno, uno en la cruz no va a estar bailando ni aplaudiendo, ¿no? Sino que uno va a estar compungido y mirando a aquel que traspasaron, ¿no? Y reparando las ofensas que cometen los hombres contra nuestro Señor. Bueno, de la misma forma es la actitud que uno tiene que tener en la Santa Misa, porque la misa no es un baile, ¿no? Sino que es el sacrificio de Cristo, ¿no? Si uno sabe que en cada partícula está Cristo todo entero en la Santa Comunión, por esa razón uno hará todo lo posible para que nuestro Señor no sea profanado con la comunión en la mano o con distintas cosas que van en contra de la Sagrada Liturgia, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Es decir, la idea clara que uno tiene desde el punto de vista teológico, eso es lo que uno tiene que vivir desde el punto de vista moral. Esto mismo que afirmamos en general acerca del matrimonio, acerca de la misa, es lo mismo que afirmamos de Nuestra Señora. Si decimos que ella es la Madre de Dios, entonces merece una singular veneración. Si decimos que ella es la Madre espiritual, entonces merece amor de parte de los hijos, o sea, nosotros, ¿no? Si decimos que ella es la corredentora, la que ayuda más que nadie a Jesucristo en la salvación de la humanidad de una manera única e inigualable, entonces merece una gratitud de parte nuestra. Si decimos que ella es la dispensadora de todas las gracias, entonces debemos invocarla confiadamente, porque sabemos que todo lo que ella pida lo puede alcanzar de nuestro Señor. Y por último, si decimos que María Santísima es el modelo acabado de todas las virtudes, virtudes teologales y virtudes cardinales, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, tenemos que decir que nosotros tenemos que imitarla perfectamente. Mientras más perfecto la imitemos, entonces más santo seremos, ¿no? Es decir, lo que tenemos que llevar a la vida práctica depende del concepto que nosotros tenemos antes, del punto de vista de la teología y de la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a demostrar todo esto que he dicho así de modo rápido. Ante todo, María Santísima merece una veneración especial, ¿no? Por ser la Madre de Dios. Y esa veneración especial, hemos dicho, se llama hiperdulía. Por ser la Madre de Dios, merece un honor por encima de todos los ángeles y por encima de todos los santos, ¿no? Es lo que hace el ángel Gabriel en Lucas 1:28, en donde le dice, Ave, gracia plena, ave llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? Solo ella es la favorecida entre todas las criaturas, ¿no? Todas las criaturas son favorecidas primero por Jesucristo. María Santísima es favorecida por Jesucristo, porque no es santa por ella, sino que Dios la hizo santa desde el momento de la concepción. Pero la única criatura en la Sagrada Escritura en donde Dios le dice, Dios te ha favorecido, es el ángel a María Santísima. Dio una palabra y recibe al que es la palabra. Dio una palabra transitoria y recibe al que es la palabra eterna. Ten misericordia de todos nosotros, como dice San Bernardo en aquel famoso sermón, Super missus es, ¿no? Sobre aquel que es enviado, ¿no? Como comienza ese pasaje, ¿no? De Lucas 1:26 al 38, ¿no? Es decir, ella es la agraciada por ella misma.
¿no? No por ella, sino por Cristo, ¿no? Y nosotros somos por ella y sobre todo por Jesucristo, por supuesto, ¿no? Después tenemos aquellas palabras que le dice Isabel, Lucas 1:42. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Esa es la bendita entre todas, no entre algunas, sino entre todas las mujeres, ¿no? Y cuando, como hemos dicho, ella responde, mi alma canta la grandeza del Señor, ¿no? Es decir, la veneración que recibe la Virgen, ella la transmite al Señor, ¿no? O si no, aquel otro texto de la Sagrada Escritura, en donde eh, aquella mujer de la turba le dice, bienaventurado, felices el pecho que te llevó y los pechos que te amamantaron, ¿no? El seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Bienaventurados, ¿no? Lucas 1:27, ¿no? Es decir, ella es la bienaventurada porque ha creído, como le dice Isabel, ¿no? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar? ¿No? Ese culto de hiperdulía, ¿no? De adoración, es el que merece Nuestra Señora, ¿no? Y esta adoración que debe ser interior, que debe ser espiritual, y que a su vez se debe demostrar exteriormente con nuestras obras, ¿no? En segundo lugar, hemos dicho el amor intensísimo que María debe merecer, debe recibir por ser ella la madre espiritual de todos los cristianos, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura, el cristiano debe honrar a su padre y a su madre. Y así como lo debe honrar, eso hizo Jesucristo, como vemos en Lucas 2:51. Cristo dice, les estaba sujeto a ellos, o sea, a María y a San José. Por eso, si nuestro Señor, que es el Dios encarnado, aquel a quien obedece todo lo que hay en el cielo y en la tierra, estaba sometido a María y a José, también nosotros, si somos buenos hijos, debemos imitar todas y cada una de las acciones que hizo el Verbo encarnado. Y por esa razón, nosotros debemos ser hijos amorosísimos de San José y sobre todo de la Santísima Virgen, ¿no? En tercer lugar, nosotros le merecemos la gratitud a María Santísima por ser la corredentora. La gratitud, dice Santo Tomás, tiene tres actos: el reconocimiento de los beneficios, el agradecimiento de esos beneficios y intentar devolverlo tanto y cuanto como nosotros podemos, ¿no? La misma Sagrada Escritura reprende a aquellos que no son agradecidos. Por ejemplo, nuestro Señor, cuando cura a los 10 leprosos y solo uno vuelve a darle gracias, y ese único leproso es el samaritano, como vemos en Lucas 17, 17 y 18. Cristo dice, ¿cómo? ¿Y los otros 10, los otros 9 dónde están? ¿No? Bueno, que no nos pase eso a nosotros. María Santísima colaboró en la redención de la humanidad. Entonces, que Cristo no nos venga a decir después, ¿y los otros dónde están? Si tú te salvaste gracias al sí de la Virgen, gracias a que ella se quedó como mujer varona, digamos, valiente, ¿no? Firme, como con la mujer de la fortaleza de los mártires, se quedó erguida al pie de la cruz. Por eso nosotros debemos agradecimiento en nuestras palabras, nuestras acciones y en nuestras obras, ¿no? En cuarto lugar, María Santísima merece que nosotros la invoquemos porque ella es la dispensadora de todas las gracias, como la vimos en Caná, que hace que incluso los problemas materiales, ¿no? De que no tenían vino, ella intercedió ante su hijo y aunque no era la hora, ella hizo que para Jesucristo sea la hora. Por eso debemos recurrir a ella. Ella puede, ella sabe y ella quiere ayudarnos, ¿no? Y lo puede hacer porque aunque ella misma no es omnipotente, lo es por su súplica. Como dice San Bernardo, ella es la omnipotencia suplicante. Por último lugar, María Santísima merece la imitación perfecta porque ella es la modelo acabado de todas las virtudes, ¿no? Si uno quisiera ver a Jesucristo, podría verlo en su imagen femenina, digamos, podría verlo en Nuestra Señora, porque ella era el reflejo más accesible, incluso más accesible para nosotros, porque Jesucristo es Dios, ¿no? Y uno diría, bueno, porque es Dios, uno corre la tentación de decir eso, bueno, Jesucristo es Dios y entonces por eso pudo hacer o tal o cual cosa, pero María Santísima es criatura como nosotros, ¿no? Entonces por eso
el Papa León XIII dice que ella es un modelo más accesible para nosotros, ¿no? Entonces tenemos que entender el modo de pensar, el modo de hablar, el modo de obrar de la Virgen y debemos reproducirlo para todos, ¿no? Y todos debemos invocarla. Los justos deben invocarlas por sus merecimientos y los pecadores, aquellos que a lo mejor están en una situación objetiva de pecado, que todavía no pueden recibir la absolución, que todavía no pueden comulgar, porque están lejos de Dios o porque tienen situaciones que resolver, etcétera. Bueno, ellos deben pedirle también a Nuestra Señora, deben impetrarle, deben suplicarle, porque ella todo lo consigue de nuestro Señor, ¿no? Esta devoción a Nuestra Señora debe ser entonces interior, debe ser tierna, debe ser santa, debe ser constante y debe ser desinteresada. Uno, es necesario que la devoción sea interior, ¿no? Es decir, que esté hasta lo más profundo del alma, no es que sea algo puramente exterior, que toco a la Virgen y después me voy y me olvido de la misa o me olvido de la confesión o me olvido de los sacramentos. Recordemos que Nuestra Señora, el único consejo que da en el Evangelio es hacer lo que Él os diga. Que Nuestra Señora nos vuelve a decir a nosotros, haced lo que Él os diga. En segundo lugar, la devoción a la Virgen tiene que ser tierna, tiene que ser con confianza, tiene que ser para pedirle por que nos saque nuestros males ante todos los pecados, ¿no? Que nos libre de la condenación eterna con sus ruegos y plegarias, que nos ayude a vencer tal o cual cosa, incluso pedirle gracias materiales, ¿por qué no? Tanto y cuanto eso sea para gloria de Dios y bien de nuestras almas, ¿no? Además, la devoción a la Virgen debe ser santa, imitando ante todo las virtudes de la Santísima Virgen, que son todas, como hemos dicho, pero ante todo, San Luis María dice que las virtudes que más brillan en Nuestra Señora son su fe viva, su caridad ardiente, su humildad profunda, su obediencia a la palabra de Dios, su mortificación total, su pureza divina, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Esas son las virtudes especiales que brillan en Nuestra Señora y que nosotros debemos imitar especialmente. En cuarto lugar, nuestra devoción a la Virgen debe ser constante, es decir, consolidada en el bien contra los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, que son los que en verdad nos pueden causar el verdadero mal para nuestra alma, que es la pérdida de nuestra alma y la condenación eterna. Entonces debemos pedirle que nuestra devoción debe ser constante, no un día sí y otro día no. Si rezo el rosario, debe ser rezar el rosario todos los días, ¿no? Y ojalá que todos lo hagamos, ¿no? Si llevo el escapulario, no unos días sí o unos días no, o en este momento sí y en este momento no. Debe llevarlo siempre con amor y con devoción. Y una devoción desinteresada, no porque la Virgen dijo o esto, sino una devoción desprendida, una devoción que sea para gloria de Dios como fin último y para servicio de Nuestra Señora como fin próximo. Dicho todo esto, debemos recordar que San Luis María nos advierte acerca de los falsos devotos de Nuestra Señora. Vamos a leer un texto que en realidad es un resumen de todos los que él va describiendo, pero bueno, por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo. Solamente leeremos estos falsos devotos, que después ustedes pueden ir a San Luis María, el Tratado de la Verdadera Devoción, número 104, para profundizar en estos falsos devotos. Dice así el santo: guardémonos, pues, bien de pertenecer al número de los devotos críticos, que nada creen y todo lo censuran, al de los devotos escrupulosos, que temen ser demasiados devotos de María por respeto a Jesucristo, al de los devotos exteriores, que hacen consistir toda su devoción en las prácticas exteriores, entre los devotos presuntuosos, que bajo el pretexto de su falsa devoción a la Virgen se encenagan en sus pecados, al de los devotos inconstantes, que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan completamente a la menor tentación, al de los devotos hipócritas, que ingresan en las cofradías y visten las libreas de María para ser tenidos por buenos, y en fin, al de los devotos interesados, que no recurren a la Santísima Virgen más que para que los libre de los males del cuerpo y les conceda otros bienes temporales. Nosotros debemos evitar todos esos falsos devotos de la Virgen, ¿no? Nosotros debemos buscar
la verdadera devoción a Nuestra Señora. Y en esa verdadera devoción debemos decir que la devoción a la Virgen es necesaria. Es necesaria, pero no de modo absoluto, porque de modo absoluto solo es Dios, ¿no? Sino de modo hipotético, es decir, porque a Dios se le ocurrió venir a través de Nuestra Señora, entonces por eso nosotros tenemos la obligación de recurrir a ella. Claro, ¿quiénes? Los conocemos, que Dios vino a través de la Virgen, ¿no? Los otros, bueno, tanto y cuanto lo conozcan, digamos, ¿no? Los que vivieron antes de Cristo, evidentemente no lo conocían. Los paganos, ¿no? Tampoco lo conocen, digamos, ¿no? Y los cristianos no católicos, y bueno, tanto cuanto lo sepan, Dios los juzgará de su buena fe. Pero de la misma forma que todos los que se salvan por Cristo y por la Iglesia Católica, porque fuera de la Iglesia no hay salvación, como lo recordó aquel documento de la Congregación de la Fe llamado Dominus Jesus, firmado el 6 de agosto del año 2000, así también podemos decir de modo análogo, de modo semejante, necesitamos la invocación a la Santísima Virgen, ¿no? A los que lo conocemos, ¿no? Y todos los que se salvan a través de ella, porque ella colaboró con el nuevo Adán en la cruz, en la encarnación, incluso en todas las gracias que nos llegan a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? Aunque los que, insisto, ¿no? Los protestantes y los demás cristianos que están en otras denominaciones eclesiales se hayan separado de la verdad, ¿no? Pero todas las gracias llegan a través de la Virgen, ¿no? Eso tan importante es que también ellos vuelvan a la unidad católica, como decía el Papa Pío XI en su famosa encíclica Mortalium Animos. Bueno, todas las gracias entonces nos llegan a la Virgen, por la Virgen, y por eso nosotros tenemos esta obligación tan importante, y como decía el Papa Benedicto XVI, el verdadero ecumenismo es parte de la misión apostólica de la Iglesia, para que ellos vuelvan a la unidad católica y crean todo lo que Cristo nos enseñó, también lo que la Iglesia Católica profesa acerca de Nuestra Señora, ¿no? Pero bueno, Dios los juzgará a ellos desde su buena fe, que por supuesto nosotros ignoramos, ¿no? Porque nadie puede juzgar el interior de cada alma. Por eso nosotros recurrimos a la Virgen, porque ella es la tesorera de las divinas gracias. Ella es, como dice San Agustín, la forma Dei, es decir, el molde de Dios, ¿no? Si uno dice, como dice San Luis María, uno quiere hacer una imagen, uno puede hacer a cincel, a martillo, ¿no? Pero bueno, con el riesgo de que si uno le da un mal golpe, entonces se parte la imagen. Todo lo que estuvimos haciendo directamente hay que tirarlo, o bien en un molde, ¿no? Si uno, mientras más perfecto sea el molde, entonces mejor sale la imagen, ¿no? Y solamente después retiramos el molde y la imagen queda tal cual al molde. Bueno, María es el molde de Dios, María Santísima, porque Dios se hizo carne en sus purísimas entrañas y de él salió Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Por eso tenemos que decir, María Santísima es el molde de Dios, el paraíso de Dios, ¿no? Y así como hay un lugar propio para el hombre, que es la tierra, un lugar propio para los bienaventurados, los santos y los ángeles, que es verlo a Dios cara a cara en la gloria, hay un lugar propio para la Santísima Trinidad, en donde se recrea, en donde es el arquitriclinio de la Santísima Trinidad, como le llaman los orientales. Ese es el útero santísimo de la Virgen, es el corazón inmaculado de Nuestra Señora. Ahí nosotros debemos entrar, que es el secreto reservado solo para algunos. Es lo que Nuestra Señora nos viene a decir en el mensaje de Fátima. Es lo que Dios quiere establecer en el mundo, es la devoción, dijo la Virgen, a mi inmaculado corazón. La devoción al Inmaculado Corazón de María, es decir, el útero santísimo de la Virgen donde se formó el mismo Verbo encarnado. Por eso, así como Dios vino a nosotros, nosotros tenemos que ir hacia Él. Por eso debemos recordar esta perfecta consagración que nosotros debemos hacer a Nuestra Señora, que requiere recta intención, atención, devoción y modestia. Esta perfecta consagración, que más que atender a la multitud de devociones, es muy importante atender a la calidad, ¿no? Es decir, a lo interior, ¿no? Que San Luis María llama la esclavitud mariana. Esta perfecta consagración es la esclavitud mariana. O bien, otros llaman la piedad filial, ¿no? Algunos hacen hincapié que María es Nuestra Señora,
otros hacen hincapié que María es nuestra madre, pero lo sumo es lo mismo, ¿no? Como nosotros seguimos a San Luis María, hablaremos más bien de esclavitud, ¿no? Pero sin dejar de lado la otra piedad filial que también debemos tener y que se complementan mucho, ¿no? Dice San Luis María que pocos la entenderán y que solamente aquellos que Dios les dé la gracia especial. Esperemos que Dios también nos conceda a nosotros esta gracia y para eso nuevamente mando a leer estos libros que el santo nos dice y que incluso los que lo entiendan dice que lo van a vivir de 3 grados, ¿no? Que son los 3 grados de la vida espiritual, los principiantes, los proficientes y los perfectos. ¿M? No podemos abundar en eso por la escasez del tiempo. Les recomiendo que lean aquel hermoso libro de el padre Garrigou Lagrange, Las 3 edades de la vida interior. Esta concepción de la devoción como algo interior no se opone a la vida apostólica, como dijeron algunos. De hecho, por ejemplo, la Legión de María, que tiene entre sus pilares, ¿no?, el apostolado, el hacer conocer a Nuestra Señora y el llevarla a la Virgen, a todos los lugares, sobre todo a los hogares alejados, ¿no?, para que María reine en todos los hombres, ¿no? La Legión de María, insisto, tiene entre sus pilares la devoción a la Santísima Virgen con el método de San Luis María Griñón de Montfort. Por eso no se opone la vida apostólica a esta vida vivida interior, ¿no?, de esta perfecta consagración a Jesús por María. Esta finalidad, dice el santo, es renovar nuestros votos del bautismo, viviéndolos de modo intenso, de modo actual, en cada momento de nuestra existencia, para mejor configurarnos a Jesucristo nuestro Señor. Es el camino más corto, es el camino más expeditivo. Esta es la finalidad, ¿no? Debemos configurarnos a Cristo, ¿no? Y esta configuración la hacemos a través de Nuestra Señora. Por eso el santo dice en el secreto de María, en el número 28, dice que la consagración a María consiste en darse por entero como esclavo a María y a Jesús por ella, y además en hacer todas las cosas por María, con María, en María y para María. Estas 4 cosas que nosotros debemos hacer por María, con María, en María y para María. En esto consiste esta esclavitud mariana que nosotros debemos realizar, en esta entrega total que nosotros hacemos de nuestro ser, ¿no? Todo a ella, todo nuestro ser, todas nuestras acciones, todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, nuestra vida en la tierra y nuestra contemplación de Dios en el cielo, todo lo que tenemos y lo que podemos tener en el orden natural y sobrenatural, nuestras acciones, incluso nuestros méritos, todo depende de ella, renunciando nosotros a todo. Y si alguna vez queremos pedir o suplicar algo, tenemos que rogárselo a Nuestra Señora si ella le cuadra, si a ella le parece, entonces que ella disponga de nosotros, de nuestro pedido, si es para mayor gloria de Dios y si es para bien de las almas, ¿no? Es una consagración de esta forma que no se hace ni siquiera en ninguna orden religiosa, ¿no? Porque es una esclavitud y una renuncia total. Cuando uno habla de esclavitud, tenemos que decir que hay esclavitud de naturaleza. Por ejemplo, eh, nosotros somos la criatura y Dios es el creador, una esclavitud de naturaleza. Hay una esclavitud forzada, como tienen los demonios o los condenados en el infierno. Pero hay una esclavitud que es de amor, y que nosotros podemos hacerla en este mundo, ¿no? El criado está un tiempo en alguna casa, ¿no?, en algún servicio. En cambio, el siervo está siempre con el amo, ¿no? Y siempre le corresponde estar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser de ese siervo que esté siempre a los pies de Nuestra Señora para que siempre la podamos mejor servir y honrar. Y como hemos dicho, esta consagración es renovar las promesas del bautismo, pero a través de María es obrar siempre con María, ante todo, porque ella es nuestro modelo acabado, ella nos enseña a despojarnos de nosotros mismos, no buscarnos a nosotros y buscar solo la gloria de Dios. Tiene que ser todo en María, porque como metidos, digamos, dentro del corazón de la Virgen, o que María esté metida dentro nuestro en el habitáculo más profundo de nuestra alma, y todo le consultemos a ella, como si fuera, como si fuéramos un niño pequeño y ella es la Señora. Eh, Todo tiene que ser hecho por María para llegar al Señor a través de ella, porque es la forma más fácil de llegar. Y todo tiene que ser hecho para María, porque el fin último es engrandecer las virtudes de María, porque a través de María nosotros llegamos más rápido a Jesucristo.
¿Y cuáles son los motivos para consagrarse así? Bueno, el primer motivo es porque la misma Santísima Trinidad lo hizo. El Padre usó de un ángel, el ángel le preguntó en nombre de Dios Padre si aceptaba a María ser la madre de Dios. Jesucristo se sometió a ella eh, 30 años, ¿no? Incluso después de su vida pública hizo, como hemos dicho, en la boda de Caná, lo que ella le pidió. Y después la mandó Jesucristo que sea nuestra madre al pie de la cruz, como ya hemos comentado antes. El Espíritu Santo tiene en María Santísima el paraíso de Dios, porque es la esposa inmaculada de la tercera persona de la Santísima Trinidad. María es el ícono del Espíritu Santo, podemos decir, ¿no? Entonces, por eso, si uno quiere crecer por entrar en el servicio de Dios, debe hacer esta esclavitud. Si uno quiere crecer en humildad, porque uno sabe que puede perder todo con un pecado mortal, por nuestra negligencia, por nuestra falta de oración, por nuestra falta de constancia, entonces debemos hacerlo por María. María Santísima nos atrae, como San Juan, que la recibió en su propia casa, también nosotros debemos recibirla ante todo en la casa de nuestro propio corazón. Debemos desconfiar de nosotros mismos. Nuestra Señora nos ayuda a purificar nuestras obras del egoísmo. Ella le embellece con sus méritos. No es lo mismo que yo vaya a pedir una cosa, a que María Santísima presente mi petición a Dios con su eh, con su santidad, ¿no? Con sus excelentísimas buenas obras, ¿no? Entonces, evidentemente, su pedido va a ser mejor que la poca cosa que yo pueda hacer, ¿no? Y ella misma nos presenta a Jesucristo por nosotros. San Luis María habla extensamente en el secreto de María, en aquella imagen que se ve en el Antiguo Testamento, Rebeca, que envuelve eh, la piel de Esaú con el corderito, y entonces porque Esaú piensa que es Jacob, lo bendice, piensa que es Esaú, lo bendice a Jacob con la bendición del hijo primogénito, ¿no? María Santísima es Rebeca, que nos cubre con la piel de Jesucristo, y entonces así le roba, entre comillas, ¿no? La bendición a Dios nuestro Padre para nosotros, ¿no? Por eso eh, pueden leer el secreto de María, que el santo explica largamente esta imagen, ¿no? Por eso a través de María nosotros llegamos más fácilmente a nuestro Señor. Es el medio que nosotros procuramos la gloria de Dios y que ella siempre nos enseña a buscar ante todo la gloria de Dios y no nuestra gloria personal, digamos, ¿no? Y ella además nos hace siempre buscar la unión perfecta con Jesucristo. Como hemos dicho, es el camino más corto, porque nadie se extravía si va por ella. Ella siempre nos dice hacer lo que los diga. Es el camino más fácil, porque es el que eligió Cristo y el Espíritu Santo para venir al mundo. Es el camino más perfecto, porque es la más perfecta de las criaturas. Es el camino más seguro, porque siempre llegamos al destino, que es el mismo Cristo. Además, Nuestra Señora nos da la verdadera libertad de espíritu, porque nos quita los escrúpulos, nos quita el temor servil. No obramos ya por miedo al infierno, ese es el temor servil. No obramos porque tenemos miedo en la conciencia, si todo lo queremos hacer para María, si todo le consultamos a ella, entonces obraremos como la Virgen quiere. Esta esta devoción nos da una confianza segura como hijos, porque obramos como hijos y obramos como siervos de la Señora. Nos inspira un amor tierno a Dios, porque todo lo hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Además nos procura grandes bienes para el prójimo, porque como la Virgen dispone de nuestros méritos y no nosotros, entonces ella sabe qué alma el purgatorio está necesitando o qué pecador puede recibir una gracia de conversión. Por eso todo debemos hacerlo por ella y en ella. Además, es un gran medio para perseverar, porque todo por nosotros no lo podemos hacer, ¿no? No podemos nosotros perseverar en el bien, eso es una gracia de Dios, ¿no? No podemos nosotros pasar de la gracia a la visión, por eso debemos suplicársela a ella, para que nos ayude a perseverar en las buenas obras, ¿no? Y además, como fruto, ella nos da el perfecto conocimiento de nosotros mismos y por lo tanto el desprecio de nuestras acciones, porque ella nos sostiene, nos da la gracia de obrar por puro amor a Dios, nos da la gracia de confiar en Dios y en confiar en su acción, en su misericordia, en su intercesión, nos da la gracia de que nosotros también nos transformemos en María y con María, nos da la gracia de tener este trato íntimo que tenía San Juan, que lo llevó
a ser el discípulo amado, a reclinar su corazón en el pecho de Cristo, como hemos dicho antes, ¿no? Hasta estar con lo esencial, que es que es estar con la Virgen y conocer sus misterios, ¿no? Y todo obrarlo para mayor gloria de Jesucristo, ¿no? Por eso, además de todo esto, que estos son en síntesis y dicho rápidamente, porque insisto, el tiempo se va demasiado, todos estos motivos para consagrarse a Nuestra Señora, esta perfecta consagración que tenemos que hacer, esta esclavitud mariana, que es muy recomendable que todos hagamos, ¿no? E insisto, los mando a leer el Tratado de la Verdadera Devoción, el Secreto de María, para que nosotros podamos profundizar en ellos. Además de eso, la devoción a la Virgen es una señal de predestinación y es uno de los motivos más hondos, ciertos, para que nosotros podamos perseverar en la gracia en el momento de la muerte y podamos pasar de la gracia a la visión de Dios, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ante todo debemos recordar qué es la predestinación, en pocas palabras. Dios sabe todo, evidentemente, porque Él vive en la eternidad, nosotros en el tiempo. Dios, como dice Santo Tomás, es como que Dios esté en la cima de la montaña y nosotros estamos en la base de la montaña. Entonces, como Él está en la cima, ya ve el inicio, el medio y el término. Dios ve el pasado, el presente y el futuro. Y todo está desnudo delante de aquel a quien debemos dar cuentas, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Dios quiere que todos se salven, pero Dios a nadie obliga a salvarse. Cristo murió por todos. La gracia llega a todos. La gracia que es necesaria y suficiente, ¿no? Pero todas las buenas acciones que se realizan por obra de Dios. Todas, absolutamente, ¿no? El que se salva porque Dios lo salva. Pero el que se condena no es porque Dios lo creó para que se condene. No, no es así. Es que Dios le dio la gracia suficiente para salvarse, pero él la rechazó y por esa razón él está apartado de la misericordia de Dios para siempre. Y define el catecismo de la Iglesia Católica el infierno. ¿Mm? Apartado de la misericordia de Dios para siempre. Se condena por causa propia. No es que Dios lo creó para el infierno. No. Bueno, dicho esto sucintamente acerca de la predestinación, tenemos que aplicar esto a la Santísima Virgen. Porque para perseverar, para alcanzar la gracia de la perseverancia final, es necesario que nosotros muramos en gracia de Dios. El que no está en gracia de Dios no puede ir al cielo. Muy simple, ¿no? Lo que pasa es que la gracia de Dios puede venir de modo habitual, a través de la confesión, a través de los sacramentos en general, o la gracia puede venir de modo extraordinario, de modo fuera de los sacramentos, pero siempre por la Iglesia y siempre por eso a través de la Santísima Virgen, ¿no? Nosotros debemos pedir el don de la perseverancia final, porque como es un don gratuito de Dios, por esa razón debemos pedírselo a Él, ¿no? Nadie sabe si la tendrá infaliblemente, pero como es un don de Dios, tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo por la oración. Si nosotros lo pedimos para nosotros, si nosotros pedimos las cosas necesarias, porque la oración es, como dice Santo Tomás, citando a San Juan Damasceno, es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Ante todo, la eterna salvación. Entonces, si nosotros pedimos la eterna salvación, Dios no lo puede negar, lo va a dar, porque es un pedido piadoso. Si lo hacemos de modo piadoso y si lo hacemos de modo perseverante, es decir, continuado. No, no un día y ya me olvidé, ¿no? Sino esto se obtiene, no se merece, no lo podemos merecer. Lo obtenemos infaliblemente, porque la oración lo alcanza de Dios, como dice el Evangelio. Pedid y se os dará. Dice el Señor en tantos otros lugares de la Sagrada Escritura, ¿no? Y si nosotros debemos pedir esto, que es la gracia más importante que nosotros tenemos que pedir para nosotros, ante todo debemos pedirlo eh, a través de la Santísima Virgen. La devoción a Nuestra Señora es señal de predestinación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que le reza a la Virgen se salva. Aquel que imita las virtudes de la Virgen se salva. Aquel que, como Juan, recibe a María entre sus cosas, entre sus propiedades, entre sus bienes más preciados, ese se salva. Va al cielo, ¿no? No sé si derecho, a lo mejor tiene que pasar por el purgatorio, ¿no? Pero sí que va al cielo.
¿no? Y eso lo afirman numerosos santos, numerosos papas. ¿Y por qué? Porque María es la mediadora de todas las gracias. Y si uno recurre a ella, entonces ella va a hacer todo lo posible para que nos salvemos, ¿no? La devoción a ella es necesaria para aquellos que la conocen, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Y entre tantas citas que hay, solamente vamos a hacer referencia a una cita del Papa Pío XI, que en su encíclica Explorata Res Est del 2 de febrero de 1923 dice lo siguiente: no puede sucumbir eternamente aquel a quien asistiere la Santísima Virgen, principalmente en el crítico momento de la muerte. Y esta sentencia de los doctores de la Iglesia, de acuerdo con el sentir del pueblo cristiano y corroborada por una ininterrumpida experiencia, se apoya muy principalmente en que la Virgen Dolorosa participó con Jesucristo en la obra de la redención y constituida madre de los hombres que le fueron encomendados por el testamento de la divina caridad, los abrazó como a hijos y los defiende con todo amor. Es decir, basados en la maternidad espiritual de Nuestra Señora y basados en la corredención mariana, nosotros sabemos que quien la invoca no se pierde. Y que ella misma, su solo nombre, hace temblar a los infiernos. Por eso los demonios no pueden acercarse cuando nosotros invocamos el nombre de la Purísima, como el cura Brochero, el gran santo sacerdote argentino, llamaba a Nuestra Señora. Por eso la liturgia, que siempre es una expresión de la fe que creemos, aplica a la Virgen estos dos textos. Proverbios 8:35. Quien me hallare, hallará la vida y alcanzará la salvación del Señor. Y también Eclesiástico 24:31. Los que me honran obtendrán la vida eterna. Estos dos textos aplican las misas de la Virgen a Nuestra Señora. Por eso nosotros debemos honrarla a Nuestra Señora para obtener la vida eterna. Y además de conseguir y de ser señal de predestinación, la Virgen es, la devoción auténtica a Nuestra Señora es una forma de alcanzar la gracia de la perseverancia final. La oración, le hemos dicho, que es una de las formas, pedid y se os dará, ha dicho el Señor, implorar la ayuda divina, porque si no el Señor nos pediría algo imposible, y evidentemente Dios no puede mandar algo imposible. San Agustín cuando comenta, venga a nosotros tu reino, dice, nosotros aquí pedimos la perseverancia final. Y obviamente nosotros debemos impetrar, suplicar, pedir lo que no podemos merecer. Por ejemplo, la conversión, el salir de los determinados pecados mortales, la perseverancia final para nosotros, para los seres que queremos, nuestros amigos, nuestros familiares, o todas las almas que, ¿no? Mientras más pidamos, evidentemente mejor. Y porque si no, Dios mandaría algo imposible, como ya hemos dicho antes. Por todas estas razones, Santo Tomás dice, nosotros debemos impetrar, no merecer, impetrar, pedir, suplicar la gracia de la perseverancia final para verlo cara a cara a Dios en la gloria. Bueno, y esto que dice Santo Tomás en general acerca de la oración y que es lo que nosotros debemos hacer, es lo que hacemos de un modo más fácil y más eh, directo a través de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque ella es la omnipotencia suplicante, lo venimos diciendo creo que desde el primer programa. Ella es la omnipotencia suplicante y todo alcanza de Dios, ¿no? Y esto particularmente viene a través del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque es lo que Nuestra Señora viene repitiendo en tantísimas apariciones, tantas, ¿no? Tantas, ¿no? Lourdes, Fátima, que, bueno, en fin, tantas otras más, ¿no? Pero estas quizás son las más mundialmente conocidas, ¿no? Rezarlo diariamente, rezarlo piadosamente, rezarlo con humildad, rezarlo con perseverancia, rezando evitarlo de la presunción. No es que yo rezo el rosario y después voy a cometer todos los pecados que pueda en la vida diaria, ¿no? Evidentemente no. Pero si nosotros decimos, como dice San Agustín interpretando el Padre Nuestro, venga a tu reino, si nosotros rezamos, como decimos en el Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, lo rezamos 50 veces al día, o mejor aún, lo rezamos 150 veces al día, rezamos el rosario entero, o ahora diríamos
200 Ave Marías, después de aquella encíclica que escribió el Papa Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae. Si nosotros hacemos eso, ¿cómo Dios no nos va a alcanzar la gracia de la perseverancia final, la gracia de morir en gracia de Dios para verlo a Dios en la gloria? Y lo va a hacer porque la Virgen lo ha así enseñado y lo ha prometido tantísimas veces en sus apariciones, ¿no? Y junto con esta gracia de la perseverancia final que alcanzamos con la devoción a María y particularmente con el rezo del rosario, no debemos olvidar otras devociones que también Nuestra Señora y el Sagrado Corazón de Jesús recordaron al mundo y que dieron como gracias al mundo para tener esta perseverancia final. Por ejemplo, la comunión reparadora de los 5 primeros sábados, que nos enseñó la Virgen en Fátima y las apariciones posteriores en Tuy y en Pontevedra, que recordaron el mensaje de Fátima, ¿no? Y que lo profundizaron, ¿no? Es necesario que comulguemos los 5 primeros sábados, que nos confesemos 7 días antes, 7 días después, que comulguemos ese día, que meditemos 15 minutos en reparación a Nuestra Señora, a los agravios que recibe el Inmaculado Corazón de María y que intentemos y que recemos los 5 misterios del Rosario, ¿no? Y de esta forma, que no es lo mismo, ¿no? Meditar 15 minutos a Nuestra Señora y rezar los 5 misterios del Rosario, ¿no? Y así la Virgen promete asistirnos con las gracias más necesarias para morir en gracia de Dios, ¿no? Lo mismo, comulgar los 9 primeros viernes de mes, como prometió el Sagrado Corazón. 9 primeros viernes, ¿no? Seguidos consecutivos, ¿no? Llevar el escapulario que la Virgen promete en la Virgen del Carmen y demás, ¿no? También se vio en Fátima, etcétera. El que lleve el escapulario, la Virgen le va a dar las gracias necesarias para morir en gracia de Dios y para salir rápido del purgatorio y llegar al cielo. Y lo mismo, llevar la medalla milagrosa, como lo prometió Nuestra Señora en Francia, ¿no? El que lleve la medalla milagrosa, la Virgen ha prometido que va a conceder grandes gracias a él o incluso aquellos que la lleven, quizás sean pecadores, ¿no? Bueno, el Señor les va a dar las gracias necesarias para que se arrepientan y se conviertan. Por esta razón, por todos estos motivos, ¿no? Es tan importante que nosotros tengamos esta confianza en Nuestra Señora, que nos va a dar las gracias más importantes para salvarnos. Que nosotros recemos diariamente el rosario, que llevemos el escapulario, que llevemos la medalla milagrosa, que practiquemos la comunión reparadora los 9 primeros viernes para desagraviar los corazones doloridos de Jesús y de María. Es más, que nos hagamos esclavos por amor de Nuestra Señora. No puedo terminar sin poner un ejemplo muy querido para todos nosotros, ¿no? Porque ya que estamos en esta hermosa iniciativa apostólica que es Mater Fátima, tenemos 2 ejemplos de 2 niños muy preciados para la Virgen. Eran niños como cualquiera. Estamos hablando de Santa Jacinta y San Francisco, ¿no? Pero desde que se apareció el ángel, 1915, 1916. Desde que se apareció la Virgen Santísima en 1917, los niños comprendieron que la forma más rápida, fácil y segura para llegar a la santidad es a través de la aceptación de la voluntad de Dios y hacer lo que la Virgen quería y decía, ¿no? Y así lo hicieron. San Francisco se convirtió en una almita contemplativa que pasaba largas horas delante del sagrario para consolar el corazón de Jesús tan olvidado y profanado. Santa Jacinta Marto, que decía que sufría porque los pecadores se iban al infierno y que quería rezar tanto por la iglesia y por el Santo Padre. En los niños, Dios nos dejó un modelo acabado de cómo debemos ser santos ya y cómo podemos serlo si nos ponemos en el corazón inmaculado de Nuestra Señora. Los dos muestran 2 facetas complementarias del único mensaje de Fátima. La contemplación, como San Francisco, y el querer que las almas se salven y no vayan al infierno, como en Santa Jacinta. Quiera Dios entonces que también nosotros tengamos esta verdadera devoción a Nuestra Señora como ella siempre lo ha inculcado en todas sus apariciones. No quiero dejar de agradecer, antes de terminar,
a todos los que hacen posible este apostolado de Mater Fátima, en particular al padre Héctor Ramírez, que me ha invitado generosamente a dar estas pequeñas conferencias a Nuestra Señora, a Fabián Brandalice, aquí el delegado de Mater Fátima en Argentina, que fue el primero que me lo propuso a través del padre Héctor, primero él y después el padre Héctor, y bueno, y a todo el equipo colaborador de Mater Fátima. Perdonen la extensión de este programa, que evidentemente fue más largo, que el Señor nos conceda a todos nosotros ser de los auténticos devotos de Nuestra Señora, como Santa Jacinta y San Francisco. Mientras más pequeños seamos, entonces la Virgen va a poder hacer más maravillas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.